Encontraron a uno de mis compañeros teniendo relaciones en el baño con una maestra de kinder. Entonces yo decía, si ellos dicen que yo me voy a ir al infierno, debe ser porque sí me voy a ir al infierno en mi casa. ¿Sabes por qué pusieron cámaras en el colegio? No, no cuentes. Por mi culpa. Sí, pero pues, sí fue por su culpa. Me expulsaron de 2 colegios cristianos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Malas del Cuento. Bueno, hoy me tocó estar sola, por temas de salud las chicas no pueden estar, pero estoy con un invitado súper especial que ha estado con nosotros en el cole y pues vamos a presentar con él la segunda parte sobreviviendo a un colegio religioso. Quiero presentarles a mi amigo Pablo. ¡Bravo! Aplaudan allá atrás. Aplaudan, chicos, aplaudan. Y bueno, antes de empezar con las preguntas de rigor, quiero que te presentes un poquito, que digas quién eres. Bueno, pues mi nombre es Pablo Betancourt. Ahorita actualmente me dedico, soy músico, cantante de música urbana cristiana, para enfatizar. Tengo 31 años. ¿Qué más? Soy guatemalteco, radico en Bolivia hace 18 años. Amo Bolivia como que fuera mi tierra, de verdad, como que haya nacido acá. Y pues nada, también fui parte de un colegio cristiano. Colegio religioso, tal cual. Y no fue solo uno, eso quiero enfatizar antes. Yo estuve en 2 colegios cristianos aquí y voy a enfatizar las cosas necesarias ahí, así que eso. Claro, pero estamos más para hablar, o sea, no es tanto el tema como si de específico del cole, sino que el tema en general. En general, que las abarca, cosas que han abarcado, sí. Que abarca lo que realmente es un colegio religioso. Y nosotras con las chicas lo pusimos así como tema religioso porque es muy diferente el cristianismo tal cual que la religión que se maneja a veces en estos lugares. O sea, es completamente diferente. Es cierto. Y lo que nosotros aclarábamos en el anterior video igual, nosotras no estamos enojadas, ni resentidas, ni dolidas, ni nada. O sea, somos las 3, amamos mucho a Dios, tenemos nuestra manera de estar con Él, de buscar. Personal. Exacto, entonces hubieron muchas personas que nos dijeron, ay, están ardidas, que no sé qué, que dolidas, que seguro las 3 no asisten a la iglesia y hay una respuesta siempre. Les voy a decir quién fue que me mandó el video de ustedes y le voy a mandar un gran saludo. Sarita Obando. Te quiero mucho, Sari. Ella fue la que me mandó y me dijo, mira lo que hicieron las chicas. que estar ahí. Y recalcar que si me gradué alguna vez fue por Sara, porque me copiaba sus tareas siempre. Gracias, Sara. Puedo, pues, sí, Saraí vivió con nosotros la mayor parte de las cosas, porque desde kinder estuvimos 3 personas y las 3 vimos todos los cambios que hubieron, cómo nos trataron, cómo fue cambiando con las diferentes personas que entraron, que para mí personalmente arruinaron el colegio. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué fue lo más difícil de crecer o estudiar en un ambiente donde estaba todo dictado por la religión? Sabes que para mí esa parte no fue tan difícil, porque pues yo vengo de unos padres cristianos, vengo de una línea, mis papás son pastores. Entonces, los valores que ellos me enseñaban, para mí era lo que se vivía en el colegio. Y sí, esa parte, o sea, no fue como que un nuevo ambiente para mí, sino que era algo que ya yo vivía en mi casa y pues mis papás buscaron un colegio cristiano tal vez para seguir inculcando los valores que ellos me habían dado en casa. Claro, pero tú viste, o sea, lo que había en tu casa, la educación cristiana que tú tuviste en tu casa, ¿tuviste mucho cambio con respecto a lo que nos enseñaban en el cole? No, pues era casi igual lo mismo. O sea, las cosas que me enseñaban en la casa, lo miraba en el colegio. Pero, ¿qué te digo? Tenían otra manera de pensar. Yo creo que cada persona tiene una manera de pensar diferente, ¿no? De cómo guía a sus hijos, cómo hace eso. Entonces, tal vez nosotros estábamos en el colegio y mis papás me querían guiar de una manera y ellos nos enseñaban de otra, tal vez. Pero tampoco lo vi malo. ¿Pero tú lo veías tal vez un poco más autoritario? Más autoritario, sí. Puede ser que sí. Que ya en otra pregunta voy a responder parte de eso, del autoritario y lo señalado que uno se sentía. En el lugar. Casi a la par vamos a poner las respuestas de uno de nuestros compañeros igual, de Josué,
Josué, alias a.k.a. El Paloma, a.k.a. Panamá El en la Paloma. casa. Y que él igual estaba muy decidido a hacer el video, no pudo estar por obvias razones, pero sí nos mandó su respuesta en audio. Entonces, a ver, vamos a escuchar un poquito qué él dice en la primera pregunta. Lo más difícil para mí de crecer en ese ambiente, en ese colegio, fue el tener los ojos abiertos de la realidad de cómo son las cosas. Y que en ese colegio intentaran básicamente lavarle a uno el cerebro, obligándolo prácticamente a ser parte de actividades con ímpetu religioso, obviamente, muchas veces uno estando en desacuerdo con dichas actividades. Personalmente, en mi caso, eso fue lo más difícil. ¿Por qué? Porque en mi contexto, en el contexto en el que yo crecí, siempre estuve metido en actividades religiosas, en actividades de iglesia, debido a las actividades que desempeñaban mis padres. Y eso complicó bastante la estadía en ese colegio, porque imagínense que te bombardeen en la casa con ese tema religioso. De paso, o sea, de lunes a domingo en la casa el bombardeo con ese tema. Que llegue un fin de semana que tú piensas que, oh, ok, al fin es fin de semana, no tengo que saber más de ese colegio. Ojo, ni siquiera todo el fin de semana, porque los sábados también teníamos que ir a pasar clases. Si no me equivoco, había 2 materias o 3 materias que se pasaban los sábados también. Entonces teníamos que ir hasta los sábados a pasar clases en ese colegio, para que luego el domingo venir, tener que ir también a la iglesia el domingo. Y luego el lunes tener de nuevo que volver a ese colegio, que casualmente los lunes no solamente se cantaba el himno, que eso era lo que se debería hacer como en cualquier colegio, que cantas el himno nacional, vienes, das los anuncios respectivos de la semana con los alumnos y los profesores y cada uno a sus respectivas aulas a dar clases. No, en ese colegio no pasaba eso. En ese colegio se cantaba el himno y luego de cantar el himno pasabas 1 hora, 1 hora y media, a veces hasta 2 horas ahí cantando cancioncitas de no sé qué. Y tenías que aplaudir y cerrar tus ojos y levantar tus manos, porque esa era otra. O sea, no dejaban que fluya el que quiera fluir. Y el que no fluye, pues déjenlo tranquilo. Sino que te obligaban, te miraban mal, te miraban feo. En algunos casos había cierto personaje que se paraba al frente y empezaba a llamar la atención, que cómo pueden estar ustedes así, con esa actitud, que no sé qué, a qué han venido. O sea, y a mí me daba coraje porque a mí me daba ganas de responder. Dije, ¿a qué han venido? A estudiar. A eso es a lo que yo vine, a estudiar. Y se supone que mis papás pagan mensualidad para estudiar, para que se me eduque, se me imparta educación. Educación sobre historia, sobre geografía, sobre política, sobre matemáticas, física, química, no otras cosas. Porque para eso me meto a un colegio teológico en el que todo sea enfocado en ese tema y ya está, y paren de contar. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El asunto es que eso fue para mí lo más difícil. El saber que yo perdía horas de mi valioso tiempo en un lunes en los que podría estar avanzando materias como biología o física o química o qué sé yo. Paloma habla mucho. De este tipo de actividades. Está bien, Entonces, Paloma. sí. Pues ese es su pensamiento, ¿no? Y también hay que decir, él era hijo de pastores. Él también era hijo de pastor, ahora que lo recuerdo, sí. Estaba bien metido en todo y él tenía actividades en el colegio, pero también actividades ¿Sabes en su iglesia. ¿Sabes qué me he puesto a pensar? Yo en el colegio era la persona más hiperactiva y más rebelde. Uf. O sea, a mí, Andrea puede decir, yo era la persona más hiperactiva, más rebelde. Me suspendían, tenía tarjetas amarillas todos los días, tenía llamadas de atención todos los días, pero era por mi forma de ser. Y tal vez porque ahí yo quería vivir la vida al máximo. Pero lo que yo era ahí ahora no lo soy. No, ya no lo soy. O sea, yo ahora soy, yo estoy muy cambiado, pero ¿sabes qué? Disfruté cada etapa. Y algunas de esas cosas que sucedieron en los colegios que estuve son lo que me han formado y lo que soy ahora. Y pues nada, no cambiaría nada. Si algún día me dicen eso, no lo cambiaría. La pasé bien, disfruté las expulsadas, disfruté toda mi etapa de rebeldía para llegar ahora a ser lo que soy. ¿Cuál fue la primera vez que sentiste culpa por algo que hoy sabes que era algo completamente normal? Yo era una persona muy enamorada. Pues sí.
y tenía a mi novia. Y en ese colegio no se permitía tener novia. No, era pecado. Eso era pecado. Pero tienen, es que yo no sé, yo en ese tiempo yo pensaba, ellos tenían una cosa que decían, si ustedes son novios y terminan, están practicando para el divorcio. Ah, sí. Están practicando para el divorcio. Era su narrativa. Sí, entonces no se podía tener novia. Entonces, yo siento que eso es algo normal, el que una persona se pueda enamorar, el que una persona pueda sentir. Sí. Son cosas que llegan a una cierta edad. Entonces, yo tenía que estar escondidas. Yo tenía que estar escondidas. Gente del colegio me miraba cuando yo estaba escondida, tal vez me hacía cachar y después se quejaban. O contaban. Son cosas que uno llega a la etapa de la vida que son cosas que uno tiene que permitir que sucedan. Y ahí lo retraían a uno. Y yo, como siempre decía, las reglas se hicieron para romperse, yo tenía a mi novia. Es normal, o sea, no le afectó nada. Pero mira, a ti, o sea, te metían a la dirección, te hablaban de eso y todo lo demás, pero hubo gente como nuestra compañera con una torta, digamos. Ajá. Hablando de ella pasó por el hecho de que gente de esta iglesia la seguía para ver si ella tenía novio, ¿no? Y que la persona más santa del curso, que hasta el día de hoy creo que no Saludos, tiene Hortensia. a nadie. Saludos. Ok. Pero ella nos decía, había alguien de la iglesia que me estaba siguiendo para ver si yo tenía novio. Y le contó a su mamá. Fue un escándalo porque decía, ¿quiénes son ustedes para seguirla a ella? Fuera de lo que es el colegio no deberían molestar con esas cosas. Y el Paloma igual hablaba. Tú respondes de a eso. esa pregunta. ¿Qué para ti, cuál fue o sea, que sentiste culpa por algo que hoy sabes que es completamente normal? A mí lo que más me molestaban era el tema de la vestimenta. Que era un tiempo que yo, bueno, hasta el día de hoy, me encanta vestirme de negro, me fascina, pero hubieron tantas veces que le llamaron a mi mamá y le dijeron que debe estar en depresión, que se quiere suicidar. Andrea era emo, te usaba sus manos así, se ponía unas cosas aquí, parecía un perrito Rottweiler así. Tampoco. Se ponía sus cadenas ahí. Yo andaba así siempre. No, a ti tampoco. Aburrida. Yo sí, de cara de... Andaba aburrida siempre con su cara. Cara de culo siempre, ¿no? Siempre, tenías tu cara aburrida. Sí, pero era por el lugar en donde estábamos y yo odiaba con todo. Ahora está llena de colores. Ay, tengo que. Pero creo que se fue porque, o sea, mis papás los preocuparon con el tema de la depresión, con el tema de que tal vez ella está mal, que no sé qué. Y, pucha, o sea, los papás hacían caso omiso a veces a lo que decían ellos, ¿no ve? Y había muchos papás que la directora era amiga de mi mamá, buena amiga de mi mamá, hasta que nos falló en 1000 cosas con mi hermanita menor. Pero la directora agarraba y le decía, digamos, algo a ella. Y mi mamá directo a mí a decirme que qué estás escuchando, que qué estás viendo, que no sé qué. Y yo tenía un problema y yo decía, está mal, que estoy haciendo mal. Cuando nos dijeron igual el tema del alcohol, cuando me dijeron que yo era alcohólica, que seguramente necesitaba rehabilitación. Lleven Alcohólicas Anónimos. Te juro, yo decía, o tal vez sí, tal vez no, que es un alcohólico. Yo la verdad es que de chiquitos que nunca habíamos visto eso en casa, nada. Sí, claro. Entonces, yo creo que eso ha sido más que todo, o sea, que no se podía mostrar tal cual era porque ya era juzgado. Y creo que eso fue, sí. Vamos a escuchar el audio de Paloma, pero ojalá que sea un audio de segundos, por favor, Paloma. No, en realidad, no, es que es muy largo. Pero ¿por qué hablas tanto? ¿Por qué hablas tanto? Responde en realidad, y cállate ya. Te juro, pero en realidad creo que hay 2 audios de él que voy a poner. ¿Alguna vez pensaron que el colegio confundía fe con control? Fe con control. No, o sea, no. O que alguna vez tú hayas visto, digamos, que utilizaban más bien eso para controlar. ¿Controlarnos? Ajá. Yo no lo sentí así. Porque también hay algo, ellos tenían algo muy diferente con el trato que les daban a ustedes. Porque hay que decir que vos, si no hubieras sido así de hiperactivo como eras, estoy más que seguro que nunca hubieras llevado a la dirección. No, claro, yo nunca. Y ¿sabes qué? Eso es algo que... Lo iba a responder una pregunta, pero lo tengo que decir.
Eso es algo que me marcó, marcó mi niñez y aún a veces lo cuento. Mi mamá lo cuenta cuando predica en la iglesia. Mi mamá, recuerdo que la directora me llegó a decir, y eso que tú eres hijo de pastores, me llegó a decir. O sea, como Entonces, para meterte ese culpa día, de eso. pero ¿sabes qué? En ese tiempo mi papá estaba pasando por un proceso que, no sé si te acuerdas, pero mi papá lo operaron, le quitaron la mitad del cerebelo, Sí. fue un problema ahí. Entonces, ahí fue que donde recién empezó la iglesia que ahora pastorea a mis papás. Bueno, mi mamá ahora. Y entonces yo comencé a ser hijo de pastor no porque yo quise, sino que fue algo que Dios le dijo a mis papás. Y entonces comenzaron a decirme, ahora es hijo de pastor. El hijo del pastor. Entonces me recuerdo que un día mi mamá fue a la dirección, agarró a la directora y le dijo, por favor le voy a pedir que nunca más le vuelva a echar en cara eso a mi hijo. No, pues lógico. Porque los del llamado somos nosotros, no mi hijo. Ni Y entonces yo recuerdo que yo llegaba a la casa. A pesar de eso, tú sabes, en el colegio yo no lloraba, yo no hacía nada, yo era la persona más, o sea, yo era muy fuerte, yo tenía control de muchas cosas. Pero yo llegaba a la casa y yo lloraba. Lloraba y le decía a mamá, así, ¿por qué no puedo ser un niño normal? Le decía. Entonces mi mamá fue a enfrentar a la directora y le dijo, no le vuelva a decir más eso a mi hijo. Pero tú te sentías juzgado. Porque, claro, sí, o sea, me sentía señalado. Entonces, pero también puedo decir que no era tan buen estudiante, o sea, yo me lo merecía, pero... No, pero es que ni siquiera es que no te merecías eso, porque al final ellos no sabían diferenciar en lo académico. O sea, de lo académicamente religioso. con lo religioso, sí, eso sí. Entonces, fueron cosas que marcaron mi vida en ese sentido y aún lo digo. Los del llamado pueden ser, si tú eres un hijo de pastor y estás en un colegio cristiano y te sientes juzgado por la manera que tú eres o por quien tú eres, quieres expresar ser, recuerda que los del llamado son tus papás. Tal vez más adelante tú tengas el llamado, tú tengas lo que tú quieras. O sea, si el Señor pone en ti ser parte de la iglesia, lo que tú quieras. Pero los del llamado en esta etapa son tus papás y nadie puede juzgarte. Yo tengo un dicho, tú no eres Dios para juzgarme y no eres el diablo para condenarme. Exactamente. Entonces es algo que aprendí, pero me sucedió. No, y bien, porque es una etapa, o sea, bien tu consejo y bien tus palabras, porque es una etapa en la que, si bien, o sea, acudes a tus papás y todo, pero te es muy, no sé, es como que validas cada cosa que te dicen. No sabes diferenciar de que, que me resbale como el agua al pato, ¿no? No lo haces, sino que cada cosa que dices es más, te llega y te la crees, porque estás en una edad de que sigues siendo adolescente, sigues siendo esponjita que recibe información de lo que sea y te marca. Entonces el hecho de que tú hayas sido hijo de pastores, pues no lo elegiste tú. Y no era algo para ser señalado, más bien era algo para que, no sé, más bien hay que ayudarlo más. Y como mi papá siempre dice, los hijos de pastores son los que más reciben ataque. De verdad. Es verdad. Son los que más reciben ataque, entonces en vez de señalarlos... Y somos los más mal portados también, cualquiera que... No he que encontrado digas. ningún hijo de pastor que sea bien portado, ninguno todavía. Ellos llevan una carga muy, muy fuerte, porque aparte de cargar con las cosas familiares, las cosas que cargan a los padres siendo pastores, o sea, la iglesia que carga a los padres, tú como hijo también recibes esa carga. Tal cual. Entonces tú recibías... yo tengo esta espalda bien cargada ya. De tantas cosas, pero... No, porque además, bíblicamente tú eres hijo único, pero eres el primogénito, entonces es bien complicado igual por ese lado. Muy complicado, y eso fue otra cosa. Yo era hijo único, entonces yo miraba el colegio como el lugar donde yo tenía mis amigos y quería estar todos los días allá y fregarlos y de todo. Claro, éramos como tus hermanos al final. Sí, la verdad que sí. Y eso, ¿qué dijo Paloma? A ver qué dijo Paloma de eso, Paloma. porque ese Paloma debió haberlo grabado en video, ¿no? Debe haber hecho un video y hablado así lo poníamos. No había manera en la que podamos quedar con Debe él. ser que está feo ahora. Que ya. Eres feo, Paloma. Ponlo en comentarios, Paloma. A ver qué dijo Paloma de esto. No confundía fe con control, porque el colegio quería hacer lo que en muchas iglesias incluso también pasa, que es un lavado cerebral y pretender que todos sus creyentes o seguidores o fieles o asistentes o como quieras decirlo, sigan una determinada doctrina. Y aquí me voy a poner bien crítico
no es una cuestión exclusivamente del colegio. La mayoría de las religiones se basan en eso, hacer que los seguidores crean en nuestra doctrina a como dé lugar, algunas por la fuerza, algunas mediante lavado cerebral, algunas usan cualquier evento que tú hayas tenido en tu vida para justificar, ves, eso te está pasando por esto, entonces tienes que hacer esto para que eso ya no te pase más, porque hay muchos que meten así y dicen, oh sí, mira, entonces voy a hacer esto para que me vaya bien en la vida. El colegio simplemente implementaba de una manera quizás más controlada, sí, que en una iglesia, obviamente, porque en las iglesias por lo general nadie te obliga a ir a una iglesia, nadie te obliga a ir a una iglesia, cada quien va, si quiere, a una iglesia de la denominación que quiera, si quieres católica, si quieres sinagoga, si quieres mezquita, como sea, eso es voluntario. El que quiere ir, va y punto, nadie te obliga. Pero el colegio lo que sí hacía es que al ser perteneciente a una fe específica, o al, vamos a decir, profesar una fe específica, obtenía, vamos a decir, el control, firmado obviamente por los padres, porque tampoco es que los padres te metían sin saber qué es lo que iban a hacer. El colegio hacía firmar, como ya sabemos, como un contrato, por así decirlo, en el que estaban de acuerdo con lo que sea que se hiciera en el colegio, básicamente. Entonces, el colegio, al obtener ese control, lo que pretendían hacer era imponerte, obligarte a practicar la fe de la manera que ellos concebían que se debe practicar. ¿Me explico? Y yo creo que ahí no es necesariamente culpa del colegio per se. Es algo que yo voy a ser muy realista. Si yo fuera político, gobernante de un país, y mi enfoque fuera, yo necesito que todas las juventudes crean que mi partido es lo mejor del mundo y que a futuro todas deben votar para que mi partido siga en el poder, ¿qué es lo que haría? A todas las escuelas que dependan directamente del gobierno, les empiezo a meter una determinada doctrina filosófica, en este caso, no tanto de fe, sino filosófica, para que ellos crezcan pensando que lo que yo digo como dictador, presidente o lo que tú quieras, eso es así. Entonces, casualidad, históricamente hubo un personaje llamativo que hizo eso, ¿no? No vamos a decir nombre, pero sabemos que hubo un personaje llamativo que hizo eso en su determinado momento, Alemania, en el 39. Pero ¿qué es Bueno, no en el 39, mucho más antes, en el 30, que empezó a hacer todos sus cambios, pero no nos vamos a desviar del tema. Entonces, el asunto aquí es que el colegio, al ser, vamos a decir, al abogar o practicar o qué sé yo, ser parte de determinada fe, de determinada doctrina dentro de esa fe, pretendía que todos los que estén bajo su influencia, es decir, los estudiantes, tengan que someterse a su perspectiva, a su visión y a su forma de ver las cosas. Y yo creo que cualquier colegio que sea, digamos, perteneciente a una determinada doctrina o a una determinada fe, actuaría de la misma manera. Ahora, ¿es lo ideal? No, no es lo ideal, porque cuando las cosas son obligadas es peor. El problema aquí es que obviamente muchos de nuestros padres estaban de acuerdo porque en su determinado momento firmaron el contrato para que fuéramos parte de ese colegio, sin obviamente pensar en que si nosotros estábamos o no estábamos de acuerdo. Ahora también vamos a ser realistas. Hubo una época, porque yo me acuerdo que ese colegio cuando yo era más pequeño no siempre fue así. No sé en qué momento las cosas se salieron de control y en qué momento todo se volvió peor, pero no siempre recuerdo que fuera tan así, sino que iba una cosa pareja de la otra. Buen nivel educativo y a la vez sí te metían cuestiones de fe y cuestiones de creencia, pero no te bombardeaban a ese nivel. O al menos, o quizás yo no me di cuenta porque era muy pequeño y no me daba cuenta de esas cosas, pero al menos yo no recuerdo que fuera tan complicado. El bombardeo era mayor, más que todo en secundaria. Pero estaba bueno. Entonces, esa es la cuestión. Y él ve igual la diferencia. Pero él ha estado desde chiquito con nosotros, igual desde kinder. Entonces, él vio la diferencia de cuando entraron estas personas que te digo, a mi parecer, arruinaron todo.
que lo que era antes. Ajá. Antes no había este control, eso de ser autoritario, de que no podías escuchar música, de que no podías vestirte de cierta manera, de que eras juzgado por ser hijo de pastor. No había. Eso antes no había. Era más un tema académico. Aprendíamos Dijo, es que yo iba a estudiar, a eso iba a estudiar, dijo él. Es que es Paloma, pues. No, él quería estudiar. Ay, Yo lo que menos quería era estudiar. no, Yo quería relajar, hacer la vida un divertirte. chairo, yo quería divertirme, reírme de los profesores. Sí, pero hay que decir que Paloma igual, pero tuvo Sí, su pero época Paloma, de Paloma rebelde. era corchito, yo no. Re. Te estoy diciendo que yo dependía de Sara. Yo dependía de la Sara. Sí, lo peor es que Sara era dura. Uf, dura la Sara, muy estricta. Sara, Pero- otro saludo. A ver, vamos a ir a otra que dice, ¿qué tipo de doble moral vieron o vivieron dentro del colegio? ¿Cómo doble moral? O sea que, por ejemplo, a nosotros en el tema de, como has dicho, de las novias, ¿no? Nos decían que no podíamos tener pareja, novio, novia, enamorado, pero del otro lado, los que sí asistían a su iglesia, los que sí eran parte de su grupito, sí estaban en pareja y no les decían nada. Nunca los Yo- expulsaron, nunca les dijeron nada. Yo Y nunca me enteré de eso. eso pasó justamente con alguien de nuestro curso, que nosotros le hemos apodado en este podcast como la Moco. Y la Moco estaba saliendo con alguien de nuestro curso. Y cuando de la nada Dios le reveló que no, que estaba mal, que no debería haber enamorado, no sé qué, ella fue, habló con la directora, los pastores y demás, y lo que le riñeron y todo en la dirección, como sus padres y demás, fue al chico, no a ella. ¿Por ser de la iglesia? Ok. Por ser parte. Ahora, había un montón de parejas de ese lado, y que si estaban con alguien dentro de la iglesia, no pasaba nada, nadie decía nada. Pero si alguno de los chicos, chicas o algo estaba enamorando con alguien que estaba fuera de la iglesia, ahí había el problema. Ahí ya no se podía enamorar, no era de Dios, que se van a ir al infierno, que van a entrar en pecado, que la fornicación y todo lo demás. Bueno, yo creo que tienen que mantener la misma ley dentro de la iglesia, si lo tenían en el colegio, porque en los dos colegios que yo estuve, cristianos, tenían el mismo nombre de la iglesia. El mismo colegio se llamaba el nombre, los dos colegios. Y entonces, mantener las reglas del ser equitativo, yo creo que hubiera sido genial. Ser equitativos. No sé, tal vez estoy hablando de más. Tal vez los pastores sí los controlaban y no sé, pero Porque había la diferencia que nosotros veíamos, porque pues vimos eso con él, era nuestro mejor amigo igual, lo que pasó. Y cuando estaban dentro de su logia, como lo manejamos, era un noviazgo con propósito. Pero cuando alguien estaba con alguien fuera o de otra iglesia o lo que sea, ya era algo preocupante, ya era alarmante. Entonces, cuando vimos eso, nosotros dijimos, pucha, ellos sí pueden hacer cosas y nosotros no. Ellos sí pueden vestir de cierta manera, nosotros no. Iban con el pelo pintado, nosotros no, las uñas pintadas. uñas. Entonces, y a nosotros sí era la reprimenda y era así a juzgarnos, a llamar a nuestros papás. Para reunión, para todo era, pero a ellos no. Entonces, para nosotros esa era la doble moral. no tengo nada que decir con esa pregunta yo. No, pues Escuchemos es que- a Paloma. a Paloma, Paloma a tiene ver. mucho que decir. Paloma, adelante. ¿Y qué fue? Oh, sí. Voy a responder Ah, la pregunta número 6 que dice, ¿qué tipo de doble moral vieron o vivieron dentro del colegio? Bueno, en mi caso, el tipo de doble moral que vi, básicamente, vamos a decir que fui testigo de ella, fue que había un personaje bastante icónico, que creo que ustedes ya lo mencionaron en el podcast, un personaje bastante icónico, que particularmente los lunes, no puedo hablar del resto de los días o los domingos, por ejemplo, porque obviamente yo no era Te odiaba parte de los su lunes, ¿no? congregación o de donde ella sea que se congregara, pero los lunes, en esos momentos que ya mencioné anteriormente, que en lugar de simplemente cantar el himno y irse cada uno a sus clases, había ese momento como que de congregación, de culto, vamos a llamarlo así. Ese personaje se hacía al personaje más devoto y más santo y más todo lo que quieras, Madre Teresa de Calcuta, no sé. El asunto es que ese personaje se hacía así, o esa era la idea que quería demostrar o quería aparentar con sus lágrimas falsas y todo su lloriqueo falso.
Pero luego, cuando estábamos en el salón de clases, tenía una actitud totalmente diferente, no propia de una persona que dice ser practicante de dicha fe. Porque las personas que son practicantes de cualquier tipo de creencia religiosa se supone que respetan y cumplen en la mayoría de los casos vamos a decir, las normas o reglas o mandamientos, si tú quieres, impuestos por la doctrina que practican o la fe que practican. Y esta persona evidentemente no era un ejemplo al 100% de dicha fe. Entonces, eso es lo que sí me parecía bastante hipócrita de esa persona. Y porque estaba metida en cuestiones de, vamos a decir, chismes. Y no es, en mi opinión, algo sensato pretender o pretender fingir ser una persona creyente, cristiana o de mucha fe y estarte metiendo en problemas en relación con Donde chismes, nadie te involucrando metió, a terceras además. personas, hablando mal de terceras personas, más que todo cuando esas personas no están presentes, porque una cosa es que tú hables mal de alguien y se lo digas en la cara, y otra cosa es que tú hables mal de alguien cuando esa persona no está presente. Eso para mí es de cobardes y es de hipócritas, y esa persona era así, le gustaba hablar de las personas cuando no estaban presentes, y cuando esas personas estaban presentes no decía absolutamente nada, o se hacía la que no había dicho absolutamente nada. Y yo creo que en parte también era como un reflejo o un espejo reflejado de su propia madre, porque su madre también era así. Creo que aumentada y corregida, gracias que yo nunca tuve que lidiar con esa señora, al menos no yo directamente. Entonces, ese es el mayor problema que yo vi en ese sentido. Gracias, Paloma. Yo de primera Hoy va mano. a seguir. Tengo entendido que hay otros casos similares que pasaron con personas también pertenecientes o practicantes a la institución habla que como un sí doctor, tenían además. ese tipo de Muchachos, comportamiento de la misma inteligente. manera. Es más, fueron encontrados en actividades comprometedoras, pero no se les tomó ninguna sanción porque obviamente como eran parte de una secta especial, al parecer, no se tomó ningún tipo de cartas en el Cuando dice asunto secta, me porque estas imagino personas al grupo de parecer gente. podían hacer lo que Exacto. quisieran y como eran parte de esa especie de secta o eran muy afines a su doctrina o a su fe o al menos pretendían tener lágrimas de cocodrilo frente a todos y luego por las espaldas hacer diferente tipo de cuestiones, no se tomaba ningún tipo de sanciones. Entonces ese tipo de cosas son las cosas que a mí me molestaban bastante y que luego me enteré que hubieron bastantes de ese tipo. Entonces esas son las cosas que sí con las que tuve que lidiar estando en ese colegio. Muchas gracias, Paloma. Pues sí. Tú respondiste la pregunta. Pues sí, qué largos sus audios, Dios mío. Muchacho, busca las preguntas donde respondió audio de 1 minuto mejor. Oh, no, que esas son las más Los más cortos, son las más pues. cortas. Y yo ayer me dormí escuchando todo lo que él decía, de verdad. Habla mucho. Tuviste las preguntas igual, o sea, ¿qué a vos te gustaría responder a lo que te preparaste? Mira, esta parte, yo quería responder esta que dice, ¿su relación con la fe cambió después de salir del colegio, para bien o para mal? Mi relación con Dios, yo creo que eso me lo inculcaban en el colegio, en mi casa. En tu caso. Porque después yo estuve, como dije, me expulsaron de 2 colegios cristianos, me metieron 1 año a un colegio ¿Qué no era? que no era cristiano, y mi papá me metió de castigo a ese colegio, y buscó el peor. Buscó el Que peor. su papá era duro, además. Mi papá era maestro y buscó el peor. Era amoroso con nosotros, Sí, pero era conmigo duro. era duro, mi viejo era duro. Entonces, lo que mi papá me metió a ese colegio para ver si ellos habían hecho un buen trabajo en la casa y yo mantener mi fe. Mira tú. Porque cuando entro a ese curso, lo primero que encuentro, una compañerita que era mormona, no salía al recreo. Lidiar Otro con católico, otro llegaba drogado, llegaba al curso y dije, ¿dónde me metió mi papá? ¿Qué hacía yo en ese colegio? Entonces yo creo Vaya a predicar. Imagínate, entonces yo creo que eso se aplica desde la casa. Yo creo que el colegio reforzaba, como dice Paloma, una secta, pero no, yo siento que no es una secta, sino que ellos llevan una forma diferente de ver la Biblia o de ver la palabra de Dios. ¿Qué te digo? Ya yo con los años he aprendido que la relación con Dios es personal. La relación con Dios, como tú dices,
Cada quien busca a Dios de su manera y siente de su manera. Si esa es tu manera de buscar a Dios, pues bien por ti. Qué bueno que lo sientes así. Yo tengo mi propia manera. Entonces, mi fe no cambió, sino que en mi casa me enseñaron bien. Yo sí tuve que ir a un colegio secular para mis papás. Yo era el conejillo de Indias, él quería hacer experimentos conmigo. Sí había hecho un buen trabajo conmigo. Y pues solo estuve un año ahí, gracias a Dios. Y después volví al colegio cristiano, al otro colegio cristiano, del cual sí me gradué, de ahí salí. Fue un año que estuve. Pero sí, en mi caso, mi fe no cambió. Claro. Mi fe no cambió, sino que con el pasar de los años empecé a ver la fe de una manera en la cual me encantó. ¿Sabes? Y algo que yo siempre, que siempre recalco, y se lo he dicho a esta persona, aquí no podemos decir nombres, pero yo lo veo muy seguido a él. Y yo le dije, ¿sabes? Hiciste algo conmigo que me marcó para toda la vida. Y es que en clase de Biblia, yo era muy hiperactivo también, y yo era loco. Entonces, algo pasó, creo que le pegué al César. Algo hice, creo que le entré a trompar. Normalmente yo le pegaba a César, no sé, César, dónde te encuentras, pero si te vuelvo a ver, te vuelvo a pegar. No, mentira. mentira. Entonces me sacaron del curso y a mí me valió. Yo era una persona que me valía, a mí lo que me decían, o sea, me valía. Y me bajó y salió. A él le decían, váyase a su casa. Y yo me iba para mi casa, normalito, no me importaba nada. Me decían, sálgase, Betancourt, con gusto, y agarré mi mochila, feliz, para mí mejor si yo no pasa. Entonces, me sacó, y algo que marcó mi vida, yo se lo dije, el año pasado creo que se lo dije que me lo encontré, y le dije, ¿sabes qué? Gracias por lo que me dijiste, porque eso marcó mi vida, porque él llegó y me dijo, ¿sabes? Hombres como tú es lo que necesitamos en el Evangelio. Yo así, enojado con él porque me había sacado. Y yo, ¿cómo así? Y me dijo, sí. Hombres como tú necesitamos en el Evangelio porque a gente que le vale las cosas es lo que se necesita en este tiempo. Y dije, wow. Dije yo. Eso me marcó mi vida para siempre. Y le dije, oye, gracias por haberme... Se lo dije cuando lo vi, le dije, gracias por haberme sacado ese día. Gracias por haberme sacado y por haberme dicho eso. Esas son cosas de las cosas buenas, porque yo no me gustaría hablar en este podcast solamente de las cosas malas del colegio, porque también hicieron cosas buenas. Por lo menos en mí, no sé en los demás, pero es una de las cosas buenas que recalco, que ese niño que quería vivir su rebeldía, el momento malo lo convirtieron en algo bueno, y creo que sí, me marcó mucho eso. Como que te ha dado una perspectiva de por qué tú eres, o cómo podías utilizarlo. Exactamente, y entonces, volviendo al punto de la pregunta principal de esto, mi fe no cambió, porque... Yo creo que más bien creció. No, ahora mismo estoy muy bien con Dios, gracias a Dios. Estoy en la iglesia, estoy bien portado. No soy lo que era antes. Pero, ¿qué te digo? Me sirvieron cosas para bien, que puedo recalcar. Y mi fe siempre se inculcó más en mi casa que en el colegio. Sí, no, y es algo que, o sea, yo renegaba mucho con el tema de que mis papás no me querían sacar de ese colegio. De hecho, las 3 hermanas terminamos en ese colegio. Sí, seguro. Sí. Pero yo renegaba mucho. Yo decía, yo quiero que me saquen. Yo no puedo ser yo misma. Yo me siento muy juzgada y demás. Y yo decía, siempre les remarqué, el cristianismo se aprende en la iglesia y en la casa, y principalmente en la casa. Y ustedes para mí son los primeros pastores y no sé qué. Yo no aprendo nada de ese lugar y no quiero aprender nada de eso. Y yo siempre manejaba esa narrativa. Entonces yo igual le digo a mi papá, o sea, si ellos no me hubieran enseñado bien en casa, creo que llegando a ser juzgado únicamente yo me hubiera perdido. Denso, porque tú viste el lugar donde yo trabajo, igual no es un lugar donde uno pueda mantener la fe para nada. Así tan fácil, siempre hay cosas, pero yo digo que mis papás fueron. Pero eso es esencial en la casa. Total. En la casa es que uno ve todo eso, en la casa es que uno aprende los valores, en la casa es que tú aprendes todo eso, y es muy esencial. Yo creo que igual ni en la iglesia, porque si tú vas a la iglesia, tampoco esperes que en la iglesia, en la escuela dominical, a tus hijos
se les eduque, ¿no? Eso tiene que ser desde la casa, ¿no? Nosotros en la iglesia pues les enseñamos a los niños la palabra de Dios, etcétera, pero todo tiene que ser, aún en la misma iglesia, ni siquiera hablando del colegio, vamos para la iglesia, todo tiene que venir desde la casa. Yo creo que la casa es muy esencial para los valores y que el niño crezca fuerte en su fe y que el niño pueda crecer fuerte también en sus creencias. Claro. No, y como tú dices, es algo bueno de recalcar, pero tus papás han sido los que te han puesto la fe cimentada Y a completamente. golpes. Y a golpes. Pero que es como debe ser, ¿no? Sí. Pero yo decía, hablábamos con las chicas que a nosotros nos daba pena algunos compañeros que teníamos que no tenían esa base familiar. Claro, ¿no? Uy, sí, ¿Entiendes? teníamos compañeros que tenían tal vez un hogar que no tenían papá o tal vez no tenían mamá. Y eso se les entendía tal vez su comportamiento, ¿no? Claro. Pero sí, la fe, por lo menos la mía, se mantuvo firme siempre por las cosas que yo miraba en mi casa y aprendía en la casa. Bueno, yo te digo, para mí hubiera sido muy... Ahora como veo, digamos, cómo es la iglesia ha cambiado tanto. El cristianismo igual ha evolucionado a niveles pero estratosféricos. Antes yo veía más que era mucho castigo. Y yo veía a Dios muy lejano hacia un Dios que si yo hacía algo, recién venía y decía, ¿y por qué? Y no sé qué. Yo sentía eso en el colegio. No podía acercarme a Dios de esa manera, Claro. ¿me entiendes? Y yo digo que, mira, yo teniendo los padres que tengo, que me han cimentado igual en la fe, todo, yo me sentía así. Y digo, ¿cómo ha debido ser para los otros que no tenían esa base en casa, que todavía los juzguen y que todavía todo el tiempo la dirección y que suspensión y que bajar las notas por no ir a un campamento, por no asistir un domingo a su iglesia, ¿me entiendes? Y ha habido mucha gente que nos han hablado el anterior episodio que han quedado muy lastimados porque para ellos pensaron que iban a encontrar un lugar Y seguro. sabes, y pasa muy seguido. En la iglesia uno piensa que uno va a la misma iglesia, uno va a recibir paz, uno va a buscar de Dios. Y normalmente en la iglesia también uno es juzgado dentro de la iglesia. Y hay una frase que yo siempre he leído que dice que la iglesia es un hospital para gente enferma, el cual necesita uno ser atendido, no juzgado, aún dentro de la iglesia, quitando al lado lo del colegio, aún dentro de las iglesias. Y voy siempre al punto, me encanta lo dije hace ratito, no se sienta condenado porque yo creo que nadie aquí es Dios y nadie es el diablo para condenarte o juzgarte. Entonces, eso. Mira, se volvió un tema aquí de hablar de Dios. Imagínate, estoy hablando de Dios, estoy predicando hoy. La persona que para que vean lo que cambió. Lo que cambié. Para que vean lo que cambió. De verdad. Pero sí, estaba volviendo, vamos a ponerlo al colegio. ¿Sabes por qué pusieron cámaras en el colegio? No cuentes. Por mi culpa. Sí, pero pues, sí fue por su culpa. Sí fue por su culpa. Sí, pero cosas. Ay, Dios, ahora me da vergüenza contarle las cosas. A mí ahora me da vergüenza. Pero si lo dijiste en un en vivo te va a dar vergüenza. Sí, lo dije, me da vergüenza contarle las cosas, pero yo lo digo en vivo porque le agarró la euforia. Denle a la pantalla. No, pero a ver, yo veo que también tu cambio ha sido porque tú has entendido que Dios es más amor que otra cosa. Literal. Y pues también porque aprendí a vivir la vida al máximo. Sabes que hubieron muchas cosas en mi vida que causaron ese cambio del Pablo. Porque sabes que, ya esto se está volviendo más personal, pero me voy a ir acá. Esto se va a volver una entrevista, Pablo. Esto es una entrevista para mí, olvídenlo. En el colegio, todo también. ¿Sabes qué? Siempre fui el dolor de cabeza de mis papás. Y aún estando fuera, ya fuera del colegio, todo eso, yo estudié aviación. Y después tuve un año donde yo me alejé de los caminos de Dios, horriblemente. Yo agarré mi maleta, me fui de mi casa. Y sí, así como fui loco en el colegio también, yo seguí siendo loco hasta los 21 años. No, pero es que publica todo, entonces sí, todos vimos el cambio, el cambio, yo estaba de farra, mi pucho aquí, una mujer aquí y todo. Sí. Y me fui a vivir con una muchacha que tenía su hijo, hasta ese nivel de locura llegué desde chiquito. Y yo era padrastro a los 21 años. Loca, eso fue espectacular. Entonces son cosas que han ocasionado mi vida, cosas que pasé en mi vida, que ahora yo puedo ver a Dios en una manera grande.
Yo, no sé, la etapa de colegio, como te dije, no la saltaría. Hubieron cosas que sí, que hicieron mal, que no me gustaron. Y porque yo también hacía las cosas mal. Me recuerdo que me encerraba a pelear en el baño. Me gustaba pelear, no sé. Me gustaba ponerle apodos. O sea, todo mi curso tiene apodos. Esta es la oveja. Todo mi curso tiene apodos. La Hortensia. No, Hortensia, no me voy a meter contigo, Hortensia. Dejemos Hortensia con Torti. ¿Ok? Pero todos teníamos un apodo. Sí. La que le mostró el video era León. Igual que yo, o sea que era. Le decíamos la León. Sí, o la Leona. Porque sí llegaba con el pelo así. El Paloma. Sí, teníamos. La iguana. La iguana. La iguana que no está acá. La Hellboy. La Hellboy que estaba aquí. La Hellboy no quiso venir. No. Y la Tati, ¿qué te dice Tati? Dime. La Tati. Casi nunca le hacía bullying porque Tati era mudita. Ahora que la vi en el podcast dije, hablaba la Tati. No, y además, este podcast, así de este podcast es de ella. De ella. Ajá. ¿Y qué haces, Tati? ¿Qué pasó? Pero la Tati era muda, pero la Tati no hablaba. Yo no sé. No, era yo creo que de las pocas veces que la he visto hablar fue aquí en el podcast cuando vi ese video hablando la Tati. Wow. No, pero él le puso el diablo, el Camba. El diablo, el Camba. Alima, no sé qué decías. Teníamos la Pozo Goyo, que es el Goyo. Te mando un abrazo. Esa es con las que más tengo conexión. O sea, hablo muy seguido con ella, con la Goyo. A otra le decíamos la Frankenstein porque tiene una cabezota así. ¿Sabes cuál es? La Panqueque, que era la Pamela. Sí, todos tenían apodos. Todos, y todos venían de él. Todos tenían apodos. Todos los apodos venían de él. Era bueno para eso. Yo me acuerdo que habíamos apodos que... Y yo decía, lo van a expulsar. No, pues me terminaron expulsando. Y fue bien merecido. No, sí, pero cuando vos hacías algo, yo decía que, no, lo van a votar. Hacía otra cosa y decía, no, ahora sí lo votan. La cosa que yo era respondón. ¿Y sabes qué? Ahora, te estaba contando, ahora mi prima está en el colegio. Mi prima la metieron al colegio, a ese colegio. Y cuando agarro en estos días su agenda, era Pablo. Versión mujer. Sí, versión mujer decía, hoy ella le dijo hijo de... Así, le dijo hijo de... a su compañero y después se burló de su compañero. Y yo me pegué una risa y dije, ese soy yo. Después, otra hoja, hoy le llamé la atención y se rió en mi cara. Y yo, ese soy yo. Qué risa. Él. Pero yo dije, no, y ahora me da risa. Y no, siento que no tengo peso para decirle no lo hagas. Porque yo le digo, vive tu vida. Yo, vive tu vida, pero creo que ya la van a sacar de ese colegio, ya este año. Ya es demasiado. Ya es mucho, sí. Pero a ver, hay una cosa que yo me acuerdo mucho de ti, que a todas nos dejó así como que, sus papás van a saltar, como le han hecho esto. ¿Te acuerdas que nos revisaban el celular? Ajá. Tú metiste tu celular en tu pantalón. Aquí, bien metido. Bien metido. Y el profesor, tóqueme si quiere. Sí, así tóqueme. Es que él no me va a tocar. Ay, sí me toca, decía yo. Porque me lo guardé aquí. Pero sí me toca el profe. Y te tocó. Y me tocó. Agarró y metió la mano. Vibrando. Sí. Nosotros, ¿sabes qué? Era a todos a la pared y era por grupos, ¿no? Primero 5 personas y no sé qué. Y yo lo vi a él agarrar y poner directo y yo dije... No, yo me muero. Y los de los chicos y toditos ya entregaban su celular o lo metían en su zapato, lo que sea, y él en su pantalón. Y digo, lo van a agarrar. Y justo empieza a vibrar el celular y el profe mete la mano en eso que yo decía. Y yo así, me estaba vibrando, Yo dije, lo van a votar o sus papás van a venir a hacer escándalo, el lío. Y las chicas se acuerdan hasta el día de hoy de eso, como que le metieron la mano a Pablo, no sé qué. Ay, no. Yo vivía todo el tiempo diciendo los van a votar a toditos. Pregunta 17, te la voy a hacer yo a ti. Ya se ¿Qué le dirías a tu yo de esa época? Que no se sienta tan juzgada, tal vez, por esas cosas. Porque me afectó mucho lo que ellos pensaban, porque yo pensaba que era una realidad absoluta, yo los conocía de toda la vida. Entonces yo decía, si ellos dicen que yo me voy a ir al infierno, debe ser porque sí me voy a ir al infierno en mi casa. Y no quería ir a decirles a mis papás, oye, me siento mal así, de esta manera, y sí me estoy deprimiendo porque ellos dicen que yo estoy en depresión. Entonces tal vez eso, porque igual me afectó más adelante, ya cuando yo tuve mis bebés, el hecho de que me señalaron mucho lo que yo no estaba casada. Entonces cuando me pasó eso, yo les dije a mis papás, ¿qué tienen ellos que hablar? Que me vale, que no sé qué, que digan, que hablen. Pero yo me encerraba, yo lloraba, yo decía, ¿cómo es posible si ellos son mis hermanos en Cristo y cómo no están hablando así?
Entonces, yo fui a hablar con mi pastor de ese tiempo, de ese entonces, que era un brasilero, y le dije, yo me siento así, me siento juzgada. Cosa que yo aprendí aquí, que es muy diferente, porque apenas yo le conté, fui directo a mi apóstol a contarle. O sea, yo estoy embarazada, yo no estoy casada y demás. Y yo dije, me va a botar de la iglesia, me va a botar y me va a decir no sé qué. Y agarró y me dijo que es una bendición, que felicidades, que no sé qué. Pues. Ven, vamos a hablar con los chicos más de la banda, porque estábamos en el Ministerio de Alabanza, y te vamos a decir cómo tienes que hablar con tus papás, cómo tienes que dirigirte a ellos. Y si ellos están enojados y te dicen una que otra cosa, tú tranquila, no sé qué. O sea, me dirigieron bien. Pero cuando mi hermana me dice, hablaron así de ti en el cole, yo decepcionadísima. Yo dije, son gente que yo he conocido de toda la vida, me ha conocido de toda la vida, conocen a mis papás, está en mi casa y todo. Qué fácil ha sido para ellos juzgarme. Entonces tú le dirías a tu yo del pasado, que no te sientas juzgado. Y que no escuche tanto las voces. Sí. Exacto, porque también es que uno como niño, pues las opiniones que uno hace vale mucho, ¿no? Vale mucho. Sí. Yo le diría a mi yo del pasado, dale, que vas a ser grande, sigue. Que te sigan votando. No cambiaría nada. No, pero es que, aparte, tú les dabas... Y hubo una época también que los padres autorizaban para que les dieran vara en la oficina, ¿te acuerdas? Claro. Me acuerdo eso. Uy, a mí no. Mis papás no, ¿para qué no? Porque mi papá el que me daba en la casa. Pero yo dije algún día, espero que me den uno porque le voy a entrar a trompar al que me quiera dar. Que me quiera dar a mí, le voy a entrar a trompar. No, pero es que él organizaba como que las cosas para que todos los chicos le hicieran caso. Y todos te hacían caso. Todos me hacían caso. Es que siempre fui líder, gracias a Dios. No, y además que eres el mayor, porque eres un año mayor que No, nosotros. pasa que como yo soy extranjero, a mí me atrasaron. Justo a mí en ese colegio, me atrasaron un año. Porque yo tenía que ser promo 2012. Claro, pero eres como el mayor. Y que es un año, pero nosotros decíamos, él es el mayor. Sí. Entonces él decía, todos vamos. Y entonces, destruyamos el baño, todos destruíamos el baño. Entonces yo me llevaba mi curso me llevaba muy bien con todos. Pero también era amigo de los del curso que eran de mi edad también. Que de ahí era mi novia en ese tiempo, de ese curso. Sí. Era mayor, bueno, no era mayor, que tenía la misma edad. Y cuando me votan por tener novia, ella se va conmigo al colegio. Ella se va conmigo, ¿verdad? Y se va conmigo al otro colegio cristiano. Se va conmigo al otro colegio cristiano. Y, o sea, allá en ese colegio cristiano sí nos dejaban enamorar. ¿Normal? Normalito. O sea, y no les y íbamos sin uniforme. Era un colegio cristiano más light. Dios. Pero peor. O sea, en ese colegio cristiano que estuve, o sea, encontraron a uno de mis compañeros teniendo relaciones en el baño con una maestra de kinder. O sea, colegio cristiano. Entonces yo decía dentro de mí, es lo mismo un colegio cristiano como el colegio secular, la misma vaina. De verdad. Y aquí voy a responder la otra pregunta que está aquí, que dice, ¿tú de padre meterías a tus hijos a un colegio cristiano? Oficialmente yo, no. Viejo, yo cometí el error, pero... No, sí, tú ya estás... Yo sí. Pero yo no lo metería, realmente. No lo metería. Porque vi cosas en colegios cristianos que obviamente uno, porque lleva la palabra de Dios, sabe que está mal y pasan ahí. Pero es lo mismo. O sea, yo vi lo mismo, los comportamientos de los muchachos ante un colegio cristiano. La única diferencia es que es como un colegio que tiene una clase de Biblia. ¿Ya? Pues. Y ya. Pero porque tiene otro nombre a la clase de religión. Religión, moral. En el colegio que mi papá me metió de castigo, ese colegio se llamaba... Moral, algo así, valores o algo así, algo así se llamaba la materia. ¿Como educación moral? Sí, algo así, como valores o algo así, como educación moral. No era la única materia que pasaba en ese colegio que no era cristiano. Entonces yo, cuando vi las dos caras, yo dije, para mí es lo mismo. Lo mismo. Y entonces, respondiendo a esa pregunta, yo no. La verdad, cuando tenga hijos, no los metería en un colegio cristiano. Porque mira... Ahorita si ponemos la respuesta de Paloma es súper larga. No sé si quieres escucharla. Vamos a darle una última oportunidad a Paloma, sí, porque de mí hablamos mucho nosotros. ¿Qué número de preguntas? Que responda a las 18. La 18, ajá, sí. Dale, Paloma. Bueno, yo no me gustaría enviarlo a ningún colegio, sea o no religioso. Quiero que sea bruto, mi hijo. Yo tengo un problema con la educación moderna, sea religiosa o no sea religiosa. Y el problema es que en muchos colegios, hoy en día, con estas cuestiones woke y el progresismo de mierda, me van a disculpar la expresión,
es que muchas veces se está inculcando en los colegios temas que no deberían ser de su interés, porque los colegios están para inculcarle materias que sean productivas para el desarrollo y conocimiento y desenvolvimiento personal de los niños y de los hijos. En este caso, hay muchas materias que son materias paja o materias de relleno en los colegios y también en las universidades. Entonces, por ejemplo, yo opino que en los colegios debería fomentarse el desarrollo de asignaturas afines a la personal, no, bueno, no sé si decirle personalidad, pero a los talentos de cada estudiante. Por ejemplo, si una estudiante tiene aptitudes para historia, geografía, biología y esas materias, Que son doctor para... permitir que se desarrolle más en esas áreas, obviamente sin descuidar las otras, enseñarle lo básico de las otras, pero permitir que se desarrolle de mayor manera en esas áreas de interés. Porque de nada sirve, por ejemplo, que a ti te rompan la madre con matemáticas, física y química, si tú no vas a ser ingeniero al final. Me explico. Ese Yo es un terminé desfase siendo... que hay en el Páralo sistema ahí. educativo. No... Paloma, está bien. Sí, está bien, Paloma, porque yo, bueno, yo de profesión, mi primera profesión, soy piloto aviador. Yo estudié aviación. Después me fui a estudiar música a los Estados Unidos. Pero esta es la hora que yo sigo esperando usar los logaritmos, el mínimo común múltiplo. ¿Qué más había? ¿Qué más? La tangente. Las tangentes. No he usado nada de eso. No, para nada. Nada, para nada. Sí, pero Paloma tiene una mentalidad bien Ese es otro tercermundista, nivel. ¿no? Paloma, ¿qué estás consumiendo, Paloma? No, pero Paloma es bien filosófico cuando Sí, habla. Paloma, Por eso yo le dije, responde algunas. Y me respondió 19. Las 19 son todas. de 1 hora. Imagínate, Entonces, yo no quiero que este podcast sea tan largo. No. Es más, hasta me gustaría hacer una segunda versión. Que Voy a- yo te vuelvo a invitar, lógico. Sí, siempre y cuando esté en el país, yo vengo. Y juntarme con... Pero que venga todo el elenco, que venga la Tati, deja el miedo, ven para acá. Es tu podcast, mujer, dime. No está Pues aquí. sí, es tuyo. Pero también sería bueno invitar a la Goyo. A Yo voy a llamar hablar. a la Goyo, un par de gente. Vamos a ver si Y la tampoco hacemos. tengas miedo, Goyo, son solamente cámaras. O Sí, sea, Goyo. ¿Qué te van a hacer? Hay 3 muchachos allá atrás que son los mejores. Así que un aplauso para ellos. un porque, aplauso para los muchachos, buen trabajo. chicos. Bueno, Y que pues, también son del colegio. Y que también son del cole, ¿sí? Para variar. Pero, ¿hay algo más que quieras vos decir, así como voy a ya cerrar? No tengo nada más que decir, ¿sabes qué? Espero que esto que estamos haciendo, aparte de que siento que es algo que es necesario para nosotros poder liberar las cosas de niños y sanar. Yo siento que esto es muy sanador. Lo que ustedes Sí. hicieron de hablar, el primer podcast que yo lo vi de ustedes, es muy sanador. Porque uno está contando cosas que marcaron la vida, cosas que estuvieron bien, cosas que ahora te han formado a ti, ¿verdad? Cosas que tuvieron que suceder y que estuvieron en el plan de Dios, tal vez. Bueno, no tal vez, estuvieron en el plan de Dios. Y fue bueno porque siento que uno dice cosas y tal vez las cosas que yo digo ahora o decimos es para que llamar un poco la atención y no solamente a un colegio, porque aquí hay muchos colegios cristianos en la ciudad. Pues sí. Y tal vez si lo ven afuera del país y llega a otros lugares, hay colegios cristianos también. Que esto sirva como para que puedan observar y tal vez cambiar algunas cosas, ¿sí? No somos nosotros los dueños del colegio, pero fuimos parte del proceso, fuimos parte de la historia. Y que puedan, tal vez, wow, es cierto. Y esto pasó ¿hace cuánto salimos del colegio? Hace más de 10 años salimos Sí, del no. colegio. Si el año pasado cumplimos 10 años. Y cuando yo estaba, cuando yo entré al colegio, eso fue hace 18 años. Yo el lunes cumplo 18 años de haber llegado a Bolivia. Mira tú, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a una fiesta. Pues obvio. Entonces, eso fue hace 18 años. No sé cómo estarán ahora. No sé cómo será, pero hacemos esto con el motivo de, un grupo de amigos. Un grupo de amigos que de verdad
me encantaría tener relación con ellos. O sea, y hacia mí me preguntas, yo no tengo relación con mis compañeros. O sea, me gustaría decir, quiero juntarme con ustedes a hablar de qué ha sido de su vida, qué ha pasado contigo. A ti sí te veo y te he visto, me has visto viajar y me ha tocado viajar contigo en un vuelo. Y ¿a quién más? A la Eunice, a la Goyo, a la Sharon, he visto de ella también. ¿Y a quién más? Después no sé nada a Eliade lo fui a ver a Brasil, viajé porque Eliade era de mis mejores amigos, lo fui a ver a Brasil. Pero me gustaría juntarme, me gustaría hacer algo. Y eso, hacer algo, no solamente expresar nuestros sentimientos en esto y descargarnos porque es lo que hacemos, sino pasar un buen rato, recordar viejos tiempos, buenas anécdotas. César, no sé si vas a ver esto, no sé dónde estarás, pero me gustaría verlo también, no Sí, para también, pegarle, la no verdad, para pegarle, no. sino para saber qué fue de su vida. Sí, fue una etapa muy Fue una linda. etapa muy bonita. Muy la linda, de la cual no me arrepiento de nada. verdad. Eso es bueno. Y si volvería a nacer, lo volvería a hacer. Tal no me cual. arrepiento. Pero bueno, y gracias, porque al final esto se ha convertido más en una entrevista hermosa. Eso fue una entrevista, sacando anécdotas, hablando. Tal vez traje el lado religioso a esta entrevista. No, Gracias. pero que está bien, porque lo profundizamos. No fue Sí, solamente traje el lado cosas malas, religioso, fue cosas traje el buenas. lado más cristocéntrico, traje el lado positivo, puede ser, porque no todo fue negativo. Y nada, pues, gracias por invitarme, ¿verdad? No, pues y que espero que se gracias por repita. venir. ¡Obvio! Espero que se repita ya con más gente. Me gustaría hacer algo más bacano. Y Sí. eso. ¿Y qué lo vamos a hacer? Vamos a invitar a todos, aquí va a estar el Tati igual, porque es su proyecto. Vamos a estar poniendo en las redes sociales Tati, de Pablo estamos para dejándome. que... Sí. Bueno, no tengo redes ahorita mismo. En la fecha que estamos grabando esto, no tengo redes. Meta la agarró conmigo y me la suspendieron, pero ya. No, pero igual, o sea, busquen su música, sigan lo que Busquen les mi música, muy capo sí. en lo que hace, la verdad. Represento a Bolivia en cualquier lado del mundo. Y Así que yo feliz de que hayas podido venir. Y bueno, gracias por ver otro episodio de Las Malas del Cuento, que no estamos todas las malas, pero ya nos vamos a volver a juntar, todo se va a poner bien. hoy fue la mala y el bueno Sí. del cuento. Sí, él fue el malo del cuento hoy. El que era malo del cuento ahora es bueno. Pero sí, o sea, hoy día es muy especial porque viniste tú, hay un cambio de gobierno justo ahora que nos Uy, están sí, viendo. qué bello. Vienen nuevos aires para Bolivia y como siempre decimos, Dios bendiga cada paso que dé el presidente y que todo salga para bien siempre. Y bueno, pues gracias por vernos, gracias Pablo, gracias chicos, ha sido muy lindo. Familia. Y hasta el siguiente episodio. Será hasta una próxima, ¿no? Hasta la Oveja. próxima, pues. Chau, chau. Chao, gracias. Tinque. Corta.